Y para seguir platicando sobre las elecciones en Estados Unidos, en relación al voto latino, las prioridades para el electorado latino en los Estados Unidos, los temas migratorios, las propuestas de Kamala Harris y de Donald Trump respecto de este tema, vamos a conversar con Eunice Rendón, analista de asuntos internacionales, a quien me da mucho gusto saludar. Eunice, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Mario. ¿Cómo Mucho gusto estás? saludarte. Bien, gracias. ¿Qué te ha parecido la plataforma de gobierno con respecto al tema migratorio que proponen pues tanto Donald Trump con este discurso incendiario de cerrar fronteras, de no permitir el paso de migrantes, en fin, lo que conocemos de Donald Trump, pero también de Kamala Harris, que ahora será la candidata de los demócratas? Bueno, primero que nada mencionar que el tema migratorio hoy está al centro de la contienda debido a Sí. que los republicanos han puesto este tema en la agenda y desafortunadamente no de forma muy positiva. Y eso es un problema porque hoy, según algunas encuestas, es una de las tres principales preocupaciones para el electorado estadounidense el tema migratorio. Entonces, con esta situación, hoy ambos, republicanos y demócratas, creo que tienen una visión digamos, negativa de los nuevos migrantes. ¿A qué me refiero? De aquellos que todavía no están en Estados Unidos, que intentan llegar. Entonces, ahí hay mensajes de ambos lados. Claro, el lenguaje de Donald Trump siempre con mucho más grosero, mucho más duro, mucho más xenófobo, Ujú. pero bueno, sí, ambos partidos, tanto republicanos como demócratas, hablan de fortalecer la seguridad en la frontera sur, ¿no? Es decir, que están hablando también de ese electorado que no quiere nuevos migrantes en Estados Unidos, por un lado, y por el otro lado tienen ambos algunos guiños, ¿no? Con el tema de los latinos que ya están en Estados Unidos, ¿no? O de los migrantes que ya viven en ese país, porque eso sí tienen una red de apoyo importante que por supuesto les es de interés a ambos para el tema electoral. Entonces, bueno, en las propuestas hemos visto pues estas cuestiones incendiarias de Donald Trump, que si va a cerrar la frontera, que va a deportar a todos, que va a haber muchas medidas, digamos, antimigrantes, como lo prometió la primera vez, e incluso yo me atrevería a decir que en la convención republicana fue todavía más duro digamos, de lo que vimos en la primera campaña de este Donald Trump incendiario. Y por su parte, pues Kamala Harris ya habla, bueno, y hoy tenemos varias políticas que el mismo Ujú. Biden ha implementado en las últimas semanas, creo que con la intención de jalar este voto latino. Una importante es que aquellas personas que están casadas con estadounidenses se facilite su proceso para integrarse en Estados Unidos, para tener eventualmente una green card. Eso era un proceso que en los últimos años había durado, Mario, hasta 7 años y en las cortes y en todo el proceso legal. Y bueno, ahora ya se reduce hace unas semanas con una propuesta de Biden a 2 años en los que además pueden estar en Estados Unidos y trabajar. Y eso, bueno, busca llegar a este electoral que hablábamos. Y bueno, y lo mismo con algunas otras medidas que se han hecho, pero también vemos una acción ejecutiva en donde habla que puede cerrar la frontera Biden cuando haya más de 2.500 Sí. migrantes detenidos por día, digamos, durante 7 días consecutivos. Entonces, bueno, ahí vemos eso, como con los nuevos migrantes, ¿no? Y es distinto a lo que Biden en su momento hizo en la campaña para ser presidente. O sea, él se habló, por ejemplo, de ampliar el refugio en Estados Unidos cuando fue candidato. También tanto Kamala como él en esa campaña hablaban mucho de quitar programas de Donald Trump como el título 42, perdón, como el programa Quédate en México, que hacía que los solicitantes de refugio en ese país esperaran del lado mexicano. Entonces, sí ha cambiado la tónica también Sí. de los demócratas por esta presión que han hecho los republicanos. Falta ver nada más lo que han hecho, no solo Donald Trump, también el gobernador de Texas, Greg Abbott, el gobernador de Florida, quienes han llevado a cabo de manera constante medidas antimigrantes, han llevado estos autobuses de migrantes a Nueva York y a otros lugares demócratas, han también puesto estas boyas en el río. En fin, realmente es una tras otra estas decisiones antimigrantes. Creo que la más grave, y eso
también vamos a ver en los siguientes meses y años cómo se da, es la ley antimigrante SB4, ley estatal antimigrante en Texas, que eso ha inspirado y la decisión del Supremo Tribunal de decir que sí puede tener esa ley, claro, está en tribunales porque pues todavía se está analizando la legalidad, la constitucionalidad de esta ley, que es que al final el tema migratorio es un asunto federal, pero bueno, ya de mientras, eso ya inspiró a 12 estados más de la Unión Americana republicanos, estos dos estados, además de Texas, para tener su propia ley antimigrante. Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Ujú. Creo que hoy hay también un protagonismo de Kamala Harris que está ayudando en la campaña a traer ese voto latino que definitivamente no estaba jalando el presidente Biden. Eso se ha Sí. probado en las últimas encuestas, ¿no? Que incluso en la convención ayer ya veíamos presencia de líderes comunitarios en esta convención demócrata en Chicago que pues ya de lado latino, ¿no? Como la Latino Victory Fund, la Federación Hispana, entre otros grupos importantes Sí. dentro de esta convención demócrata. Ujú. Lo cierto es que México pues no va a tener nada fácil este asunto migratorio, sea con Donald Trump o con Kamala Harris, porque los demócratas también, pues el número de deportaciones de migrantes desde Bill Clinton hasta Barack Obama y esta reforma integral que ha dicho Kamala Harris que quiere hacer en el tema de migración y también ha hablado de asegurar la frontera con miles de agentes fronterizos, pues nos habla de que aún con Kamala Harris México tendría una situación muy complicada en términos migratorios y que tiene que atender el problema en territorio nacional México y en conjunto pues con Centroamérica y demás, ¿no? Sí, definitivamente en el tema migratorio, con demócratas y con republicanos, pues a México finalmente le va mal, ¿no? Digo, sí cambia, yo repito el tema del lenguaje, porque el Sí, lenguaje sí, sí. importa, Mario. Es decir, en la época de Donald Trump, solo un dato, crecieron 20% los crímenes de odio en contra de grupos de personas latinas y Ujú. también crecieron en un 7% los grupos de odio que generan este tipo de crímenes. Entonces, sí importa el lenguaje de un mandatario porque permea en aquel que ya era racista, eso permea y se siente con el derecho de serlo y de actuar en consecuencia y en contra de Sí, estas personas. Entonces, eso se agradece a Biden, Kamala, igual tendría un lenguaje más pues mucho moderado, más sí, más decente, neutral. amigable, Ujú. pero en términos ya de políticas de deportación, en ciertos términos ya más prácticos, pues es lo mismo, claro. Trump, otro cambio que, aunque hubo muchas deportaciones con Obama y también con Biden, incluso este título 42 que deportaba a personas de otros países, y ahorita Sí, me sí. parece que es convenio para regresar a personas, además de mexicanas, ahorita de 3 países más y en un momento fueron 6 países más. Y esto, por supuesto, también tuvo una afectación en las fronteras, etcétera, y toda la complejidad que significa. Sin embargo, bueno, Donald Trump, a una de las diferencias que vimos es que él deportaba gente tierra adentro. ¿Qué significa esto? Muchos de las deportaciones, en el caso de los demócratas, son fronterizas, gente que Ujú. acaba de cruzar y la retornan, etcétera. Sí. En el caso de Donald Trump, sí, hizo muchas deportaciones de gente que llevaba ahí mucho tiempo y eso también tiene pues un Mm. impacto distinto en términos de las personas. Ya, pues bueno, vaya tema. Está arrancando apenas el proceso electoral en Estados Unidos y vamos a ver pues ya propuestas más puntuales seguramente de Donald Trump y de Kamala Harris en materia de migración, de relación con México, de relación bilateral pues lo iremos platicando. Si nos permite, Eunice Rendón, muchas gracias. Sí, claro que sí, creo que se va a poner muy interesante ver quién jala este voto latino, Mario, que solamente para cerrar, pues no es un monolito, sino que Ujú. hay, según la historia, el contexto de cada uno de Sí, estas sí, personas y grupos, bueno, pues se va a dar y creo que hay pues una posibilidad más alta hoy con ujú, Kamala de lo que en su momento sí, pues pasó con Biden, aunque llega tarde a la contienda y bueno, vamos a ver sí. cómo se dan estas elecciones pues ahora sí que en los próximos meses. Sí, tiene mucho peso el voto latino en Estados Unidos. Gracias, Eunice. Un abrazo y Muchas muy gracias a buenos ti. Hasta días. luego.